Entonces, por eso les decía también que la Iglesia no ofrecerá soluciones técnicas concretas. Eso está para los políticos o para los gobernantes o aquellos que tienen a su cargo la tarea, digamos, de llevar adelante estas cuestiones en una nación, en un país. Te voy a pedir, si podés leerme, por favor, Mónica, estos que son los documentos sociales más importantes, digamos, si uno quiere decir, bueno, ¿dónde está la doctrina social de la Iglesia? Bueno, ahora fundamentalmente compendiada en este nuevo documento que les decía recién, del 2 de abril de 2004. Pero ya desde el año 1891, con León XIII, tenemos la encíclica Rerum Novarum, y de allí otros documentos que nos vienen hablando de estas cuestiones. Mónica, por favor. Exacto, como la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI del 15 de mayo de 1961, la Mater et Magistra de Juan XXIII del 15 de mayo del 61, Pacem in Terris de Juan XXIII del 11 de abril de 1963, Constitución Pastoral Gaudium et Spes de Pablo VI del 7 de diciembre de 1965, la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI del 26 de marzo del 67, Carta Apostólica 80 de Adveniens de Pablo VI, 14 de mayo de 1971, la encíclica Laborem Exercens de Juan Pablo II, 14 de septiembre de 1981, la encíclica Solicitudo Reis Socialis de Juan Pablo II, 30 de diciembre de 1987, la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II del 1 de mayo de 1991, y el compendio de la sí, doctrina quizá habría social. que nombrar también al catecismo de la Iglesia Católica, que este catecismo de Juan Pablo II también recoge una síntesis muy importante sobre las cuestiones fundamentales que se refieren a la doctrina social. Se pregunta el catecismo, ¿cómo puede asegurarse la justicia social? Y responde con estos argumentos. Nos dice que la sociedad asegura la justicia social cuando, primero, respeta la dignidad y los derechos de cada persona. Empezando por el derecho a la vida, empezando desde su concepción hasta su muerte natural, y tantos derechos que son derechos de la persona, son derechos humanos, y que el Estado, el gobierno, las naciones tienen que tutelar, tienen que fomentar. También se asegura la justicia social cuando se procura alcanzar la justicia vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Esta autoridad, que no lo olvidemos, debe ser fundamentalmente servicio. La autoridad lo que tiene que buscar es servir a los demás. Es una vocación de una gran entrega. Por eso la política realmente es una vocación importantísima que hay que fomentar en muchas personas de buena voluntad, porque exige una gran entrega. Da pena que a veces se deje un poco de lado este objetivo para preferir, digamos, beneficios más personales, ¿no? Cuando en realidad la política debería ser en todos los ámbitos la autoridad, en la Iglesia también. En la Iglesia la autoridad es para servir a los demás, para ayudar a los demás, para promover a los demás. Y también se asegura la justicia social cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho propio. Otra pregunta más. ¿Y qué se opone a la doctrina social de la Iglesia? Te agradecería, Mónica, si puedes leer, por favor. Se oponen los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último, o como las ideologías asociadas al comunismo u otras formas ateas y totalitarias del socialismo. Y también rechaza el capitalismo cuando es individualista y da primacía absoluta a las leyes del mercado sobre el trabajo humano. Esto es muy claro, ¿no? Porque efectivamente estas ideologías, el Papa habla muchas veces de estas ideologías del mal, lejos de favorecer al hombre, lo perjudican. Bueno, algunos temas de interés de la doctrina social de la Iglesia, que esto les puede ayudar porque, como verán, los temas son bastante variados, ¿no? Todos tienen que ver justamente con la promoción de la persona. Y vamos a ir leyendo uno a uno, así la lista no es demasiado cansadora para vos.
Yo leo el primero, dice entonces, la doctrina social de la Iglesia se ocupa, entre otras cosas, de la antropología cristiana, de los derechos humanos, del bien común, solidaridad y subsidiariedad, también del destino universal de los bienes, de la propiedad privada, de la propiedad pública, trabajos y salarios, el derecho a huelga, sindicatos, la política y los políticos. compromiso sociopolítico de los cristianos, Le interesa la doctrina social de la Iglesia, la comunidad internacional, la violencia social, la cuestión de la fe cristiana relacionada con la cultura los medios de comunicación social. y la ecología, como también nos está hablando mucho el Papa últimamente. Decíamos entonces que el hombre vive en sociedad, vive en comunidad, por naturaleza, por vocación, tiene esta dimensión social, y por eso también él tiene que vincularse a la sociedad. En primer lugar está vinculado con las personas que tienen de modo más cercano, su familia, el ámbito laboral, el barrio, pero esa vinculación tiene que llevarle también, o le lleva directamente, a ciertas obligaciones o a ciertos compromisos. Los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. Sería un pensamiento muy individualista o egoísta, decir, bueno, yo no me quiero complicar la vida, ¿para qué me voy a meter en estos temas que tienen que ver con la cuestión pública? Es tan difícil, es tan arduo, en fin. Quien tenga esta vocación, quien lo pueda hacer, quien sienta el llamado, que no se excuse, porque sea difícil. Porque justamente porque es difícil hace falta poner allí también la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene que estar en la cumbre de todas las actividades humanas, en la política, en la cultura, en la educación, en el deporte, que efectivamente el Evangelio, que está íntimamente ligada a esa dignidad de la persona humana y que propone todo lo bueno del hombre, bueno, donde haya un cristiano tendría que estar Cristo allí, ¿no? Y concretamente, Mónica, los fieles cristianos laicos Intervienen directamente en la vida política y social, animando con espíritu cristiano las realidades temporales y colaborando con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia. Muy bien, y en este sentido yo les recomiendo vivamente una lectura meditada de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2002, cuando el cardenal Ratzinger era el prefecto, el actual Papa Benedicto XVI, y don Tarcisio Bertone era el secretario de esta congregación. Se escribió un documento que se llama Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. No tiene desperdicio, es una síntesis, porque no es muy largo, si uno lo imprime en papel A4 con letra 12, puede ocupar unas 10 páginas nomás, no es muy largo, ¿no? Y este documento está dirigido a los obispos de la Iglesia Católica y de especial modo a los políticos católicos y a todos los fieles laicos llamados a la participación en la vida pública y política en las sociedades democráticas, ¿no? Porque efectivamente tiene que haber una coherencia entre la vida pública y, en este caso, las enseñanzas de la Iglesia que vive cada fiel, ¿no? Por eso no tiene sentido, es algo totalmente absurdo decir, no, yo soy católico, pero soy abortista. Soy católico, pero defiendo el divorcio o la eutanasia, ¿no? O rechazo la libertad religiosa. Eso sería algo totalmente sin sentido, ¿no? Y este documento, digamos, nos da unas cuantas orientaciones. Recordemos cómo el Papa nos hablaba de que los sistemas políticos tienen que estar fundados en valores, porque una democracia, por ejemplo, que no esté fundada en verdaderos valores, una democracia o una monarquía o cualquier gobierno que esté fundado en valores, sino en vicios o disvalores, aquello, digamos, no llevaría para nada, digamos, a la verdad y efectivamente los ciudadanos padecerían ese gobierno tiránico, ese gobierno vicioso. Bueno, ¿y cuáles son los deberes de los ciudadanos respecto a las autoridades civiles? Y esto es lo que nos dice el Catecismo, si puedes leer, por favor, Mónica. Deben considerarlas como representantes de Dios, ofreciéndoles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social,
Esto exige el amor y servicio de la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. Y aquí concreta, ¿no? Es muy lindo cómo el catecismo concreta cómo uno tiene que vivir el amor a la patria.